Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 23, nos dice la Escritura que volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si quiere que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Aquí encontramos algo humillante en la conducta de Pedro. A pesar de haber sido restaurado a la comunión con Cristo, quien después de decirle si le amaba y recibir 3 respuestas afirmativas, después de que el Señor le ha dado el mandato de seguirlo, le encontramos mirando de reojo a Juan. Solo hay una explicación posible ante esta conducta: el pecado permanece en el creyente. A pesar de que Cristo nos ha salvado, a pesar de todo lo que ha hecho por nosotros, aún sigue el pecado remanente actuando y haciéndole pasar muy malos ratos a todo verdadero creyente. Cristo le había dicho que le siguiera, pero tal y como hizo en aquella ocasión cuando estaba andando sobre las aguas y que al dejar de mirar a Cristo se hundió, aquí le vemos alejar sus ojos de Cristo. En vez de asumir con resolución el seguirle, vuelve su vista y mira a Juan. En contraste con este aspecto pecaminoso de Pedro, encontramos en Juan su posición de madurez espiritual. Ya estuvimos viendo la semana pasada cómo Juan es resolutivo, es afable, es atento, hace lo que tiene que hacer en el momento en el que lo tiene que hacer. Sus compromisos los cumple sin ninguna dilación. Es inmediato a la hora de cumplir lo que tiene que hacer. Es por esto que podemos comprobar cómo Cristo no le dice a Juan que le siguiera, se lo dice a Pedro, porque Juan tenía muy asimilado lo que era un verdadero creyente. Y tiene asimilado que tiene que ser comprometido y consecuente. Por lo tanto, no hace falta que el Señor le diga a Juan: sígueme, porque vemos que Juan le sigue. Pero a Pedro sí que le dice: sígueme. Esto también demuestra la posición del pecado en Pedro. Cristo le había anunciado ya lo que le esperaba en su muerte, le acaba de dar un mandato para que le siga, y Pedro sigue pensando en Juan y por qué Juan le sigue, lo cual nos lleva a deducir que parece más preocupado por lo que hace Juan que por lo que él tiene que hacer. Y esto es una llamada de atención a todos nosotros, cuando empezamos a estar preocupados en que los demás tengan que hacer lo que tengan que hacer y nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de lo que implica exactamente seguir a Jesús. Muchas personas tienen la idea romántica de que seguir a Jesús es irse a las misiones. Qué bonito, irse al África profundo y estar allí. Bueno, nos alejamos un poco del ébola y nos quedamos en la parte, nos vamos a China mejor, que allí no hay ébola todavía. Y muchos tienen la idea de que servir a Jesús, seguir a Jesús, es irse a las misiones. Y eso es tan bonito. Claro que como nosotros no nos vamos a las misiones, no tenemos que seguir a Jesús. Así que eso es una buena argucia para evitar que nosotros tengamos que seguir a Jesús. Pero no es esto lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que debemos seguir a Jesús cada día en nuestras distintas responsabilidades. Eso es seguir a Jesús. Y para ilustrar nuestra afirmación, vamos a poner 2 ejemplos prácticos. El primero, hay muchos más ejemplos, pero solamente nos vamos a ceñir a 2. El primero, ¿podemos seguir a Jesús en nuestro hogar actuando como padres responsables de lo que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad? Porque ahí hay muchas cosas para seguir a Jesús.
Vamos a tomar algunas enseñanzas de Richard Baxter para ver si realmente estamos haciendo lo que debemos en un asunto tan trascendental como es la educación de nuestros hijos en el temor de Dios. Por lo tanto, nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Estamos preocupados y ocupados en la salvación de nuestros hijos? Porque claro, es muy bonito pensar que seguimos a Jesús yéndonos al África tropical. ¿Y mi casa? Porque nuestros hijos, al igual que los que viven en África, necesitan ser evangelizados y necesitan ser enseñados en la verdadera religión. Si estoy preocupado por ellos, pero no ocupado, no haré absolutamente nada, y mi contribución al reino de Cristo será nula por completo en un asunto como este, que es de la máxima trascendencia, la salvación de mis hijos. Así que no me tengo que ir al África profunda a evangelizar, tengo que evangelizar en mi casa. Debo asegurarme de algunas cosas que se requieren de mí en la demanda que Cristo me hace para que le siga, porque yo como cristiano tengo que seguir a Cristo. No es solamente Pedro ni los que se van a África, yo tengo que seguir a Cristo. ¿Qué es lo que estoy haciendo en mis responsabilidades en este asunto? Porque seguir a Cristo no es algo místico. Yo amo mucho a Cristo. Es lo que encontramos en la mayoría de las iglesias cristianas, incluidas las católicas. Yo amo mucho a Cristo. ¿Y eso qué significa en la práctica? Es a mí a quien el Señor le va a pedir cuentas sobre todo aquello que me ha dado. Yo soy el responsable, yo soy el administrador de todo lo que Dios me da. Soy el administrador de mi tiempo, soy el administrador de los recursos económicos, soy el administrador de mis responsabilidades como cabeza de familia, como esposa, como hijo. Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las responsabilidades que Dios me da y por las cuales me va a pedir cuentas, me tengo que preguntar cuánto tiempo le dedico a mis hijos a instruirles en el temor del Señor. ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Cuántas historias de la Biblia se saben porque me he ocupado de enseñarle estas enseñanzas? Muchos dirán, bueno, para eso está la iglesia, que le enseñen en la escuela dominical. Error, se lo tienes que enseñar tú en tu casa. En la iglesia reforzamos, pero tú en tu casa tienes que enseñarles. ¿Cuánto tiempo pasas con ellos en oración? ¿Cuántas veces te pones de rodillas con tus hijos y oras con ellos? ¿Y cuánto oras por ellos para que el Señor vaya usando su palabra en sus corazones y alimentándoles? ¿Cuánto tiempo dedicas a esa tarea? Porque si no estoy haciendo esto, quizás que pienso que eso es solo para los que se van a la África tropical a evangelizar, pero yo estoy exento de esto, porque yo como vivo en España, estoy en una iglesia, esto no es de mi competencia. Por lo tanto, mira que nos gustaría seguir a Cristo, dirán algunos. Mira que nos gustaría seguir a Cristo, pero como no puedo ir a África profunda, pues no puedo hacer lo que me pide. Pero resulta que sí, que la Escritura nos dice qué cosas tenemos que hacer para seguir a Cristo. Si tengo que seguir a Cristo, si este es el mandato que Él nos da a cada uno de nosotros, es evidente que hay que llevar a cabo sin tardar aquello que ha sido puesto bajo nuestra responsabilidad y actuar como Juan, que antes de que el Señor le diga sígueme, Juan ya está detrás. Los hijos han sido puestos bajo nuestra autoridad y se demanda que hagamos algo en consecuencia. Dice Richard Baxter, enseñadles los principios de la obediencia y modelad la voluntad de ellos. Para tal fin, no toleres que se conduzcan de manera irreverente y rebelde contra vosotros, sino formadle para que guarden la debida distancia, porque demasiada cercanía produce desdén y estimula a la desobediencia. Esto es contrario completamente a lo que hoy se da en nuestros días. ¿No nos enseña Dios por medio de su palabra que una característica de seguirle se manifiesta en la obediencia? Juan le sigue porque es obediente, sin que nadie le diga nada. Ha cogido los principios y le sigue. ¿No deberíamos enseñar a nuestros hijos a mantener firme este principio de la obediencia? Es decir, les tenemos que enseñar a obedecer y a que apliquen el quinto mandamiento, porque de forma natural el ser humano es desobediente. No le tenemos que enseñar a ser desobediente, no nos tenemos que esforzar, no nos tenemos que dar clases de cómo ser desobediente, ya bien innatos de fábrica.
Por lo tanto, le tenemos que enseñar, en el temor del Señor, la obediencia. Cuando el Señor nos dice sígueme, tenemos que tener en cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 5, versículo 2: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. Es decir, no olvides quién eres tú y no olvides quién es Dios. Hay un abismo entre unos y otros, por lo tanto, cuidado en cómo te diriges a Dios, en cómo te relacionas con Él y en olvidar quién eres tú. Esto nos enseña un principio también delante de nuestros hijos, tanto en el hogar como para las distintas esferas de la vida. Debemos enseñarles que cada uno tiene que cumplir un papel y que cada uno está en una posición completamente distinta a la del otro. En nuestra época ya vemos la permisividad que hay entre los padres y los hijos. Los padres se jactan de que son amigos de sus hijos y con eso lo que pretenden es ser muy cercanos a los niños y no parecerse a los padres de antiguamente, que todos sabemos que se comían a los niños crudos por la noche. Entonces aquí hay que irse al extremo opuesto. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no dice que los padres tienen que ser amiguitos de sus hijos. No es un buen padre aquel que es amigo de sus hijos, porque como amigo entendemos otro tipo de relaciones, entre cuyos requisitos está el de ser más o menos de la misma edad y el de ser más o menos del mismo sexo. Si quieres que tu hijo crezca sano de mente, tienes que ejercer como lo que eres, su padre o su madre. Y si no ejerces como padre o madre, no puedes ser padre. Y el niño, que no es tonto, es niño pero no es tonto, sabrá ponerte en otra posición distinta a la que te corresponde. Es decir, no te va a asumir la autoridad que tienes como padre. Si los padres son los amiguitos de los hijos, nos encontraremos a los padres que serán complacientes con todo lo que los niños desean tener. Y esto lo que produce es que la voluntad del niño esté acostumbrada continuamente a ser satisfecha, siempre y en todo lugar. Por lo tanto, no podrán aceptar que algo se les niegue y por lo tanto tendrán rabietas insoportables cuando su padre o su madre les digan no, porque están habituados a que su padre y su madre les digan sí. Por lo tanto, no pueden encontrar otra voluntad distinta a la suya. Es lo que se está alimentando. Si les das demasiada confianza a los niños o te acercas a ellos demasiado y continuamente para hacer que como que no hay diferencias entre un padre y su hijo, porque evidentemente quieres ser su amiguito, antes de que te des cuenta, notarás su desprecio y una conducta de desobediencia. Y entonces te preguntarás, con todo lo que le estoy, ¿cómo me trata así? Pues efectivamente, es que tú estás haciendo que te traten así, porque no te están tratando como padre, te están tratando como un amiguito, y a un amiguito le puedes decir lo que quieras. Si ante las pautas de desobediencia el niño reta a los padres, y lejos de imponer la autoridad de los padres, se dejan llevar por el ímpetu de los hijos, esto va a producir que los padres acaben teniendo miedo hacia los hijos. Unos hijos que van creciendo y van tomando una posición de dominio sobre los padres. Por eso oímos a los niños que le dicen a sus padres: ¡que me dejes en paz! Y los padres, muy avergonzados, les dejan en paz. ¡Que no me hables así! Los niños a los padres. Y los padres evidentemente no les hablan así. ¿Cómo le van a hablar así a los niños? Si llegas a esta situación, esto implica que los niños no toleran el gobierno del hogar. Los niños no aceptan la autoridad del hogar, porque no pueden soportar que absolutamente nada se interponga ante el deseo de su voluntad, porque es su voluntad la que impera. Este es el resultado de lo que se le ha estado enseñando al niño al ceder a todos sus caprichos. El asunto es que la obediencia consiste en renunciar a la propia voluntad y someterse a la voluntad de otro. Esto es la obediencia. Renunciar a mi voluntad y someterme a la voluntad de otro. Sea en el caso de los padres, me tengo que someter a la voluntad de mis padres, o sea en el caso de Dios, me tengo que someter a la voluntad de Dios. Por esto decimos que aquellos niños que son desobedientes a sus padres no podrán ser obedientes a Dios,
porque no hay ninguna diferencia en cuanto a principios de autoridad. Por lo tanto, si acostumbras al niño a que haga su propia voluntad, todos los padres dirán, no, yo no hago eso. Pero fíjate, si le preguntas al niño, Pepito, ¿qué quieres comer? El niño ya te dice que quiere comer, está imponiendo lo que él quiere. Hoy hay lentejas. No, no quiero lentejas. Pues hay lentejas. Cuando esto ocurra 2 veces, la tercera el niño no dirá nada. Pero si a la primera vez no hay lentejas y el niño se queja y tú le dices, bueno, ¿qué te parece espagueti? Pues ya le estás dando al niño para que come lo que él quiera. Estás alimentando su ego. Si le preguntas al niño, ¿a dónde quieres que vayamos hoy? Que estamos aburridos. Y el niño dicta dónde tenemos que ir hoy. O le preguntas al niño, ¿dónde te gustaría que fuésemos de vacaciones? Y el niño dicta dónde vamos a ir de vacaciones. Y todo pasa por la decisión del niño. Eres tú mismo quien está enseñando al niño a desobedecer. Porque el niño está marcando su criterio. Y todos en la casa obedecen al niño. Con lo cual, cuando tú digas no a algo que el niño dice sí, y que le has acostumbrado durante mucho tiempo a que sea la voluntad del niño la que impere, tienes un problema monumental. Porque tú has alimentado esto en el niño. Dice también Richard Baxter, en todas tus palabras acerca de Dios y de Cristo Jesús y de las Santas Escrituras o de cualquier aspecto santo, habla siempre con solemnidad, seriedad y reverencia. Por lo tanto, hay que saber, ¿estamos en un hogar cristiano? Esto tiene unas connotaciones. La obediencia es la primera. La segunda, el respeto a todo lo sagrado. Dice el Señor en Levítico 26:2, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Simbólicamente podemos entender el santuario como cuando venimos a adorar a Dios. Por lo tanto, aquí todo el mundo no puede estar corriendo, tomándose su café, saliendo y entrando y haciendo lo que le parezca. Y los niños los primeros y los padres están contentos porque sus hijos están en un ambiente de confianza. Por lo tanto, salen y entran tantas veces quieren, hablan, deshablan y se traen la Coca-Cola para tomarla mientras que están escuchando el sermón. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, obediencia, agradándole con temor y reverencia. Una vez más, estos son principios que tenemos que inculcar en la mente de nuestros hijos. Los temas sagrados son temas reverentes y solemnes, y no vamos a ceder ni un ápice en que los niños entiendan y apliquen lo que estamos diciendo. Así que antes de que los niños lleguen a un entendimiento de los temas particulares y empecemos a hablar de doctrina y a hilvanar todo lo que se encierra dentro de las Escrituras, los niños deben amar las cosas santas y deben actuar con reverencia ante todo lo que esto implica, porque esto va a guiar sus conciencias, les va a ayudar en sus decisiones y les va a equipar contra el prejuicio y el desprecio que van a recibir del mundo por ser cristianos. No se tienen que avergonzar de ser cristianos cuando vayan al colegio, al instituto y a la universidad. No se tienen que avergonzar. Pero eso lo tenemos que atar a sus conciencias desde pequeñitos. Si nuestros hijos arrojan una Biblia al suelo o arrancan las páginas de la Biblia en una rabieta, ahí tenemos una evidencia de que no hemos moldeado bien en absoluto sus conciencias, porque eso es inadmisible. No por lo que es el libro en sí, sino por lo que representa. Es como pisotear la bandera de tu país. Esto no se puede hacer. Si Dios es el rey de la creación, yo debo saber que soy una criatura. Y por lo tanto, en mis tratos con Dios o con las cosas sagradas, debo actuar con solemnidad y reverencia. Y esto lo debo inculcar en la mente del niño. El niño debe saber quién es Dios. El niño debe saber quiénes son sus padres. El niño debe saber quiénes son los pastores. Y los niños deben saber todos los que están en una posición de autoridad. Lo deben saber y lo deben respetar. Dios me permite que me acerque a Él como padre, pero Dios no es mi amiguito, ¿no? El que me acerque a Él con confianza no me da la confianza para abusar de la confianza y que sea mi amiguito y utilice las palabras que muchas veces oímos por parte de muchos cristianos que tratan a Dios de cualquier manera, porque claro, como hay que acercarse con confianza, esto les da pie a que insulten el nombre de Dios en ese trato. Seguir a Cristo implica que es Él quien lidera, que es Él quien dicta las normas, que es Él quien establece el tipo de relación y de adoración. Y yo soy el discípulo.
Por lo tanto, me debo en obediencia a lo que Dios en su palabra me dicta. De la misma manera, los padres deben saber tener su posición en el lugar donde Dios les ha puesto. Y los hijos deben ser enseñados a tener la posición que les corresponde. Cada uno tiene una posición. Imaginaos que viene el rey de España a la iglesia. Puede acercarse a mí y decirme: ¿qué tal está este pastorcillo? Y yo le puedo decir: pues yo estoy fenomenal, gracias majestad. Pero yo no me puedo acercar a él y decirle: ¿qué tal está este reycillo? ¿A que no? ¿Por qué permitimos que los hijos actúen de esta manera con sus padres? ¿Y por qué permitimos que muchos actúen de esta manera con Dios? Uno tiene que saber quién es uno y quién es otro. Y por lo tanto, el que el rey me gaste a mí una broma no me da pie a que yo le gaste otra, en absoluto. Ni si el pastor gasta una broma a uno de los niños no le pueden gastar esa broma al pastor. Y si los padres gastan una broma a sus hijos, no implica que sus hijos tengan que gastarle la misma broma a los padres. No. Por lo tanto, los niños deben tener claros los principios de autoridad. Deben saber cuál es la autoridad que emana de las Sagradas Escrituras, cómo ellas mismas son la autoridad. Deben aprender el respeto que deben mostrar ante todo lo que está relacionado con Dios y con su reino. Deben ser respetuosos con Dios y con todo lo que implica el nombre de Dios. Y por lo tanto deben mostrar también, por derivación del principio, respeto hacia sus padres, hacia sus pastores, hacia las personas que han sido puestas en el país como gobernantes y magistrados. Deben tener respeto hacia las personas mayores y no permitirles en ninguna ocasión que hablen con ellas de una manera irrespetuosa. No podemos admitir que los niños hablen irrespetuosamente con los mayores, ni les suelten sus payasadas que a veces sueltan. Los padres son los primeros que les deberían corregir, y desde luego podéis tener la absoluta seguridad de que si yo estoy delante los corregiré, pero es una labor de los padres. Sigue diciendo Richard Baxter: en cuanto a los deportes y el recreo, la recreación, el ocio, que sean de tal tipo y en tal cantidad como puedan ser necesarias para su salud y disfrute, pero no en exceso como para distraer su mente de cosas mejores y que les alejen de sus libros y otras responsabilidades. No podemos permitir que se deriven a otras cosas que puedan tentarles a la codicia. Los niños deben practicar el deporte conveniente para la salud del cuerpo y la agilidad de la mente, de manera que el buen ejercicio les hace bien a sus cuerpos y el poco ejercicio más bien les adormila. El ocio, donde no hay ejercicio físico, tiende a dañar tanto el cuerpo como la mente, y estamos en una época en la que el ejercicio físico se sustituye por todo lo que tiene que ver estar delante del ordenador o de los videojuegos haciendo todo el día el vago. Termina Richard Baxter diciendo: el tiempo que dediquen a los deportes también ha de ser limitado, de manera que su juego no llegue a ser su trabajo. Todos los demás trabajamos 8 horas al día, algunos 10 y otros hasta 12. Tenemos que trabajar para proveer para nuestras familias. Ahora, en el momento en el que para los niños el ocio es su trabajo, y en vez de trabajar 8, 10 o 12 horas están en el ocio metidos 8, 10 o 12 horas, tenemos un problema grave, que no es culpa de los niños, es culpa de los padres. Sigue diciendo también Baxter: manténles alejados tanto como se pueda de las malas compañías. No les envíes, siendo como son jóvenes e inmaduros, sin experiencia, en medio de personas que son papistas, profanas y licenciosas. Él utiliza el término papistas porque por el entorno que le rodeaba en aquella época. Es decir, no los envíes con católicos romanos. Así que debemos tener cuidado de con quién van nuestros hijos. Y sobre todo no olvidéis que enseñarle a los niños en la verdadera religión tiene un altísimo coste en las relaciones. Aquel padre que piensa que nosotros, como somos cristianos y queremos a todo el mundo, nuestros hijos pueden ir donde ellos quieran y que estaremos orando para que el Señor los proteja, se equivocan por completo. Por muchas actividades que puedan tener en otras iglesias, donde hay muchos jóvenes, en el momento en el que ese tipo de organizaciones mantienen una adoración profana
donde se están estimulando los sentidos, donde promueven las danzas y donde se llevan a cabo cultos paganos, aunque en la puerta ponga iglesia, pero los cultos son paganos, contaminarán el alma de nuestros hijos si permitimos que estén en medio de semejantes sinagogas de Satanás. Porque claro que los niños no son tontos, como decíamos antes, y los niños se empiezan a comparar y piensan: un culto aquí, con absoluto rigor, con absoluta solemnidad, con total reverencia, que no puedo ni moverme, y me voy a uno de esos cultos donde puedo saltar, brincar, salir delante, ir hacia atrás, ponerme velos, hacer ademanes con las manos y correr con los velos de acá para allá, y todos cantando allí y haciendo cada uno lo que quiere. Se me ponen a elegir entre uno y otro, evidentemente elijo el otro, que me lo paso fenomenal. Los padres creo que entenderán que cuando esto ocurra de una manera bastante habitual, los niños preferirán irse allí, al circo, en vez de estar aquí. Es como si nosotros llevamos a los niños que ya son jóvenes a la universidad y le decimos: mira, querido hijo, aquí hay 2 edificios que ponen universidad en la puerta. En este lado, esta universidad da clases rigurosas con profesionales que te van a enseñar todo lo que tiene que ver con las ciencias, las artes y las letras, y vas a tener que soportar muchas broncas de tus profesores, vas a tener que leer muchos libros, vas a tener que hincar los codos y vas a tener que esforzarte y sufrir. Pero en este otro edificio de la derecha, que pone también universidad, resulta que abres la puerta y es un parque de atracciones. ¿Tú dónde te quieres ir? ¿Dónde se van a querer ir? Al parque de atracciones, claro. Porque pone universidad, no pone parque de atracciones. Ahora, cuando pase el tiempo y salgan al cabo de los 5 años los alumnos de la universidad de verdad y los alumnos de la universidad de mentira, ¿de qué provecho van a ser para sí mismos y para la sociedad? Uno solamente tiene que plantearse eso. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de con quiénes o a dónde van nuestros hijos, sobre todo para no hacerles un daño irreversible en su corazón. Segundo ejemplo y reflexión: ¿qué es lo que debe caracterizar nuestra vida de cristianos? El Señor nos dice: sígueme. ¿En qué se debe manifestar que seguimos a Cristo? Ya hemos dicho y hemos hablado de la obediencia, como debe ser un implante que se ponga en marcha no solamente en nuestra vida, sino en la de nuestros hijos, en distintos aspectos. Pero también hay otro importante en los que debemos manifestar que seguimos a Cristo. Dice Pablo en Efesios 6:14: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Este es nuestro fundamento. En nuestro servicio al reino de Cristo, para seguir a nuestro Señor, se nos manda a estar equipados de una manera particular. Nuestras actividades habituales, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades familiares, todo lo que hacemos en nuestra vida se puede simbolizar en que vamos vestidos de cristianos, y por lo tanto tenemos que ejercer como cristianos en todos los ámbitos donde se mueve nuestra vida. Y para ceñir esa vestidura de cristianos que llevamos, lo debemos hacer bajo el cinto de la verdad. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nuestra vida debe estar sometida al principio de la verdad. De ahí que ceñir la cintura con la verdad suponga someter todas las actividades que discurren a lo largo de nuestra vida de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Estaremos dispuestos a presentar batalla contra nuestro enemigo en cualquier área donde nos ataque, en cualquiera de nuestras actividades, en cualquier lugar en el que nos encontremos realizando nuestras responsabilidades, ya sea en el ámbito laboral, familiar, social o eclesiástico, si estamos ceñidos como cristianos con el cinto de la verdad. El pueblo de Dios no puede estar de vacaciones, tumbado en una hamaca al sol, esperando a ver qué es lo que ocurre. El pueblo de Dios no tiene tiempo para descansar, a pesar de que el mundo en el que vivimos continuamente nos invita al ocio y al descanso. El pueblo de Dios no puede descansar, porque esto significa que el enemigo que está al acecho sacará ventaja y nos atacará en nuestros momentos más tranquilos para el cuerpo, pero más peligrosos para el alma. ¿Cuándo pecó David? Pues estaba echando una siesta mientras que sus generales estaban en la guerra. Él estaba echándose una siesta tranquilamente, sale al terrado y evidentemente vio lo que no debía ver. Pero sus generales estaban en la guerra, sus soldados estaban en la guerra. ¿Y qué hace David? Echándose una siesta.
Fijaos las palabras que el ángel le dice a Pedro en Hechos 12:8. Cíñete y átate tus sandalias, y lo hizo así, y le dijo, rodéate de tu ropa y sígueme, es decir, equípate para lo que tienes que hacer. El cinturón apretado sirve como símil de la fortaleza cristiana, así que estar ceñido con el cinto de la verdad nos muestra la fortaleza con la que tenemos que prepararnos para los ataques que vamos a tener por todos sitios. ¿Quieres seguir a Cristo? Entonces debes ser un creyente que sabe lo que cree. Esto es imprescindible. ¿Quieres seguir a Cristo? Debes ser un creyente que sabe lo que cree. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Y para qué lo crees? Tienes que responder a estas sencillas preguntas. Debes saber cuál es el propósito por el que Dios te ha dejado su palabra. Y por lo tanto debes usar su palabra con precisión. No aleatoriamente, no románticamente, no espiritualoidamente, sino con precisión. Por eso dice también Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Ceñid vuestro entendimiento. El entendimiento, la mente, es el lugar en el que atesoramos la verdad de Dios. Tenemos que atar las verdades a nuestra mente. Pedro nos exhorta a tener mentes equipadas con la verdad, una mente que toma en serio las cosas de Dios, que argumenta las cosas de Dios, que ve cómo actúan, es decir, teniendo el conocimiento, cómo lo llevo a la práctica y en qué áreas. Esto es la sabiduría. ¿Tenemos falta de sabiduría? Pidámosle a Dios, pero tenemos que aplicar el conocimiento a casos concretos en nuestra vida, porque le pedimos a Dios que nos defienda del mal. Pero claro, ¿qué es el mal? Yo me paso 4 horas delante de un videojuego, pero eso no lo identifico como mal. Pero claro, si en las 4 horas que me paso con el videojuego dejo de atender responsabilidades en mi familia, evidentemente le estoy pidiendo a Dios que me quite del mal, pero yo no conecto la idea de ser un vago con apartarme del mal, con lo cual tengo un problema. No he identificado al enemigo, por lo tanto no lucho contra él y estoy tan tranquilo. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos ayude a identificar a nuestros enemigos y a buscar la relación entre la doctrina y la práctica, porque si no identificamos al enemigo, estamos hablando y hablando y hablando y no sabemos cómo tenemos que actuar. Por lo tanto, cada uno de nosotros se debe preguntar, ¿estoy ciñendo mi entendimiento con la verdad que sale de Dios y de su palabra? ¿Estoy ciñendo mi entendimiento con esto? ¿O me estoy dejando llevar por la comodidad? Y entonces, ¿para qué voy a seguir estudiando más? Ya sabe todo el mundo, como dicen los evangélicos en general, que cuanto menos sepas de las Escrituras, eres más santo. Por lo tanto, ¿para qué vas a estudiar? Eso es una buena razón para ser un cómodo y para no trabajar, es decir, eso lo hacen los vagos. Huyo de lo que la palabra de Dios me dice porque sé que me señala directamente, y como sé que me señala directamente, no quiero tratar ese tema y me voy a otras cosas. O bien por conveniencia, por desinterés o por prejuicio, estoy marginando la palabra de Dios porque no quiero que me ponga en su sitio. Y por lo tanto no quiero que me diga lo que me tiene que decir. Tengo que asegurarme con firmeza de por qué creo lo que creo. Y no creo en otras cosas que muchos creen y yo no creo. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Porque me lo han enseñado y yo como un papagayo canto lo que me han dicho? ¿O porque he pensado, he razonado, he entrado en profundidad a las Escrituras y he visto al abrir las Escrituras cómo el Espíritu Santo me ha guiado para ver y creer lo que tengo que creer? No por lo que me han enseñado, sino porque ¿qué es lo que Dios me está diciendo? De ahí que nos tengamos que preguntar en qué verdades debemos estar principalmente cimentados para poder seguir avanzando y saber en qué estamos creyendo y por qué. ¿En qué verdades tenemos que estar principalmente cimentados? 2 especialmente. La primera, para poder permanecer firmes debemos tener una doctrina correcta sobre la naturaleza de la Biblia. ¿Es este libro una colección de varios escritos humanos a los que algunos le atribuyen un valor divino? ¿O este libro es la palabra de Dios, que no pasa de moda? Esto quiere decir que si Dios dice que no hay pastoras, no hay pastoras.
porque la moda de ahora sea que haya pastoras. No, es que Dios en su palabra dice que solamente pueden ser hombres, masculino, y no todos los hombres, sino algunos que cumplen una serie de requisitos. Por lo tanto, si esto es lo que enseña la palabra de Dios y es la que tiene autoridad, yo no puedo venir ahora que estamos en el siglo XXI y decir, no, esto era lo que decía Pablo, pero yo digo otra cosa, e impongo lo que yo digo, lo que dice la palabra de Dios. Ningún creyente podrá permanecer firme ante los ataques del diablo, que muchas veces se personifican en sectarios religiosos, ni tampoco podrá defenderse de su engañoso corazón si no está plenamente convencido de que este libro es la palabra de Dios, el Dios vivo y verdadero, y que tiene toda la autoridad, toda la autoridad. Por lo tanto, yo no me puedo poner a cuestionar lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, si Dios lo dice en su palabra, yo me callo. Esto es algo de lo que no podemos tener ninguna duda. Dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16 que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, todo lo que necesito para equiparme como un hombre o una mujer que aspire a ser un hombre o una mujer maduros, lo encuentro en la Escritura. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si esto es la obra del Espíritu Santo, yo no puedo poner en duda, añadir o quitar lo que el Espíritu Santo nos deja en las Escrituras. Así que me tengo que asegurar que lo que creo tiene una base bíblica y está en consonancia con el resto de las Escrituras. Y no tiene nada que ver con la moda de pensamiento de la época en la que me ha tocado vivir, porque si viviéramos en el siglo XV estaríamos inundados de ídolos, o si viviéramos en el siglo I. Y hoy, como vivimos en el siglo XXI, los ídolos han sido cambiados por otro tipo de cosas que afectan completamente al culto de adoración bíblico que Dios requiere. Pero no nos podemos dejar llevar por las modas. Es Dios quien en su palabra dicta las normas y por lo tanto a nosotros nos toca obedecer. Recordad que la Biblia no es un libro esotérico ni místico. La Biblia no es un libro esotérico. Me tengo que esforzar en descubrir las doctrinas y cómo cada una de las doctrinas se encajan entre sí. Y esto no es algo que viene solo sin más. Tú no abres la Biblia y dice la Biblia, primera doctrina, rom. Segunda doctrina, no, así no está escrita la Biblia. Yo me tengo que preocupar de investigar. De la misma manera que me tengo que esforzar para saber cuáles son los ingredientes que necesito para hacer el pan y qué proceso tengo que seguir para hacer el pan, cuántos ingredientes participan, en qué medida participa cada uno, cómo tengo que construir un horno, cómo tengo que darle fuego y calor y cómo con todo eso logro el pan. Pero hay que darle a la inteligencia. ¿O cómo hago que el agua llegue a mi casa y que llegue con presión y que llegue saludable? Hay que darle a la inteligencia para organizar toda una estructura que haga posible que cuando abro el grifo salga agua. Porque eso no es por casualidad. Hay obras de ingeniería detrás y de mucho pensar y aplicar principios para que el agua salga con potencia en nuestras casas. Y lo mismo ocurre con las Escrituras. Ahí está el pan de vida. Pero lo tengo que buscar. Me tengo que esforzar, tengo que ver cómo encajan unas cosas con otras, tengo que ver la suma de las doctrinas y tengo que ver cómo en su encaje me dan lo que necesito para vivir en este mundo. Y esto requiere que me tengo que esforzar en estudiar las Sagradas Escrituras. Tengo que ser entendido en cuál sea la voluntad de Dios, no un vago, un entendido. La segunda doctrina, y con esto terminamos, con la que debemos ceñir nuestro entendimiento, es la doctrina de Dios. La teología que decíamos al principio. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuáles son sus perfecciones y sus atributos? Yo tengo que conocer quién es Dios. Porque si me equivoco en esto, será enormemente dañino para mi salud espiritual y para comprender cómo la providencia se mueve a lo largo de los siglos. Si yo no comprendo a Dios, no comprenderé la providencia. Y por lo tanto, cada cosa que me pase, me sentiré como el hombre más desgraciado del mundo, porque solo a mí, de entre los 7.000 millones, me ha pasado lo que me ha pasado. Pobre de mí, a llorar. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. Si el diablo usa dardos encendidos que tienen el sufrimiento como objetivo sobre nosotros, ¿qué es lo que nos sostendrá en medio del sufrimiento?
Pensemos en Job. Y Satanás le lanzó a Job enormes dardos encendidos, por los que acabó con su familia, con su hacienda y con su salud. ¿Qué es lo que Job necesitaba en aquellas horas, días y meses difíciles de su vida? Y no olvidemos que Dios guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que sostuvo a Job? Dios se sienta con Job y le habla de sí mismo. Y le da a Job una lección de teología. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y Dios expone a Job ante un despliegue monumental de sus obras, para que Job se calle y no piense que es el ser más pobre del mundo, pobre de mí que me ha ocurrido todo esto, sino para que vea cómo Dios gobierna sobre toda la creación y que no olvida a ninguno de sus hijos, aunque a veces mantenga silencio en medio de las situaciones difíciles por las que estamos pasando. Si yo estoy seguro de que Dios es poderoso para guardar mi alma, no voy a temer en medio de la aflicción, porque es ahí donde voy a encontrar el sustento, el consuelo, la guía y la paz de Dios. Pero todo esto podrá ser una realidad en mí en tanto en cuanto mi conocimiento de Dios sea el correcto. Pero si mi conocimiento de Dios no es el correcto, no veré su mano. Seré una persona con un espíritu de queja, con un espíritu de amargura, y amargaré a todos los que están a mi alrededor. Esto es exactamente lo que no identifica a un hijo de Dios. El Señor le dice a Pedro: sígueme. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hemos identificado realmente que este seguir a Cristo envuelve todas las actividades de nuestra vida cotidiana? Porque eso es lo que tenemos que identificar. Cristo nos dice: sígueme, y esto no es para los que se van a predicar a China. Es para ti, para tu casa, para tu trabajo, para tus relaciones a distintos niveles en medio de la sociedad donde Dios te ha puesto. La pregunta es: ¿tú sigues a Cristo? Porque solamente aquellos que siguen a Cristo son los que han sido llamados por Él a la salvación. ¿Tú sigues a Cristo? Vamos a terminar en oración.